acerca de esta fomentación que se viene haciendo con lo que es ese ramillete de juventud? Bueno, antes que nada me presento, soy Cady Nair y bueno, para mí es un tremendo orgullo poder estar al frente de una organización donde podamos fomentar y podamos alentar a los jóvenes músicos paraguayos para que puedan difundir y defender nuestra cultura. Y la verdad que cada vez hay más y más chicos que se están inclinando hacia lo que es la música, hacia lo que es la pintura y cosas así. En mi caso me concentro solo en los músicos paraguayos, ¿verdad? Qué bueno. Pero estoy muy feliz de ver a gente joven, a niños, estar empezando con lo que es el arte. Y bueno, orgullosa me siento de que nunca va a terminar lo que es nuestra cultura, ¿verdad? Sí, seguimos creciendo. Eso es lo bueno, lo importante también. Me gustaría que Karina nos dé la información. Cari, por favor. Perdón. Cari, por favor, si nos da la información, un correo electrónico, con qué facilidad los chicos que están viendo lo que estamos haciendo ahora, la información que estamos dando, ¿cómo pueden llegar a ustedes? Claro, nosotros más que nada pueden encontrarnos en Facebook, en nuestra fanpage que es la Asociación de Músicos Paraguayos Jóvenes del Paraguay. Entonces nos pueden buscar así, Asociación de Músicos Paraguayos Jóvenes. Y bueno, les invito a todos poder darle me gusta a la página y bueno, ahí vamos a estar pasando todas las informaciones de las actividades y por supuesto de clases y cosas así. Agenda de trabajo prácticamente. Claro, prácticamente. Qué bonito, qué bonito. Señoras y señores, siempre yo me inclino con lo más joven, que no se molesten los muchachos, pero ¿qué edad tú tienes? Tengo 13 años. 13, a tus 13 años, ¿a cuánto hace que estás ya como parte íntegra de este grupo? Un año. Hace un año ya estoy. ¿Un año? Un año. ¿Cuál sería tu mensaje para los demás jóvenes que están indecisos o a lo mejor no saben de lo que estamos haciendo? Que primeramente se sigan sus intereses, todo lo que les gustan a ellos y perfeccionen hasta ser maestros. ¿Qué clase de instrumentos toca por el momento? Yo toco el violín. 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 Y canta también, por supuesto. Poco. Muy poco. Okay. Señoras y señores, esto es lo importante de nuestras organizaciones. Estoy viendo pues diferentes niveles y por supuesto algo otro destacado del grupo. ¿Quién quiere decir? Todos son destacados. Todos son destacados, claro. Pero que resalga uno para decirnos también el intercambio es muy bonito. Nicolás. Bueno, para cada uno de nosotros es un placer porque somos embajadores de nuestro arte, de nuestra cultura y agradecer al gobierno por darnos esta maravillosa oportunidad, a el Fondec, a todos, porque para cada uno es una experiencia realmente inimaginable. Venir a la capital del mundo es terriblemente bueno y ser embajador es lo más grande que puede pasar a cada uno de nosotros como paraguayos. Llevar a lo más alto nuestra cultura es un orgullo para nosotros. Eso es lo bonito, el buen sentir patriótico que llevamos en nuestros corazones. Y a veces a uno se le escapan cosas tan pequeñas, ¿no? Pero en esta oportunidad yo quiero presentar el nombre, por lo menos, de cada uno de estos muchachos. Que dicen, ¿y yo qué? Pues si yo estaba ahí también, ¿qué pasó? Esto es Nueva York, y esto es New York Teleprensa y TV Exclusivo le informa quiénes están aquí de este grupo. Su nombre, por favor. Franco Manuel Velázquez. ¿De qué parte de Paraguay? De Itá. De Itá. Juan Nicolás Zamudio, soy de Acay, Paraguay. Wow. Soy Cady Nair, soy de San Lorenzo, oriunda de Cucó. All right. Eso es lo bonito, ¿eh? Como dicen los muchachos, aunque mi casa se esté cayendo, yo hablo bien de ella. ¿Qué tal? Mi nombre es Diego Ramón García Benítez, soy de Ñemby, Asunción. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Arturo Núñez, soy de la ciudad de San Lorenzo. Mi nombre es Daniel Castro y soy de Asunción. Wow. Señoras y señores, Gustavo también que nos digan de qué parte de Lambaré, soy Lambaré. Lambaré. Sí. Wow. Sí, yo soy el licenciado Enrique Castro y soy de la ciudad de Asunción, que justamente hoy estamos conmemorando un día muy especial. Es feriado nuestra ciudad capital, Asunción, la capital del Paraguay.
estamos celebrando la fundación de la Asunción. Correcto. La independencia de Paraguay se está celebrando ahora también, ¿no? No, el 14 y 15 de mayo es la independencia. Nosotros ahora estamos celebrando 479 años de la fundación de la ciudad de Asunción. Madre de ciudades y cuna del primer grito en América. Qué bonito, señoras y señores. Estamos desde la capital del mundo, Nueva York, para ustedes que nos ven a través de la tecnología moderna, el internet, el Facebook, en YouTube, como dice Miguel, que tú también, desde los muchachos, estás enterándote de lo que hacemos en nuestro querido Paraguay, directamente celebrando este aniversario de una maravillosa ciudad, Asunción, la capital de Paraguay, por supuesto. Señoras y señores, felicidades. ¿Algo más que agregar? Rojajú, Paraguay. Paraguay. Vamos Paraguay en guaraní y bueno, decirte una vez más gracias, David María, vos y a todo tu equipo maravilloso que está detrás de cámara. Ese grito lo quiero, pero todos a un tiempo. A la una, a las dos y a las... ¡Rojajú, Paraguay! Desde Nueva York, New York Teleprensa, TV exclusivo.